¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más. En este caso nos vamos a enfocar más a seminario de auditoría, porque es de las materias más importantes. En el caso de evaluación de proyectos también es importante, pero bueno, es un tema que posiblemente ya lo han visto en otras materias y además hemos visto muchos ejercicios. Y les había comentado que este ejercicio que ustedes van a realizar para entregar la próxima semana, esto es como si fuera su examen, así es que pues realmente son ejercicios que nosotros vimos durante este parcial y lo tienen que hacer conforme se hicieron en los ejemplos. Entonces esto lo entregan más tardar el día viernes y pues prácticamente les doy su calificación el próximo sábado. Al finalizar de esta clase voy a poner algunas fechas de entrega, en fin, todo eso, porque prácticamente esto ya se va a acabar. Entonces ya prácticamente vamos a marchas forzadas. Entonces nada más, recuerden, esto va a ser como su examen del segundo parcial. Y pues entregarlo obviamente más tarde el viernes y el sábado se entregó la calificación de esta materia. Bueno, de aquí nos vamos a ir nosotros a donde nos quedamos. Vamos a irnos a la cuestión de seminario de auditoría. Nosotros nos quedamos en la fracción número 3, que estábamos hablando sobre quienes están autorizados para poder dictaminar estados financieros y requisitos, todo ese tema. Bueno, en la fracción 3 dice que el contador público que emita conjuntamente con su dictamen un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente en el que se consigne, bajo protesta de decir verdad, los datos que señale el reglamento de este código. Adicionalmente, en dicho informe el contador público deberá señalar si el contribuyente incorporó en el dictamen de la información relacionada con la aplicación de alguno de los criterios diversos en los que sus casos hubiera dado a conocer la autoridad fiscal conforme al inciso H de la fracción 1 del artículo 33 de este código. Obviamente en este artículo nos menciona pues prácticamente las reglas, ¿no?, que tenemos que cumplir. Posteriormente en la siguiente fracción dice que el dictamen se presenta a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. Es decir, puede ser físicamente o incluso digitalmente hoy en día. En lo particular, yo lo he visto más en físico que en digital. Siguiente fracción, que el contador público esté en el mes de presentación del dictamen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32D de este código, para lo cual deberá exhibir a los particulares el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria en la que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, que ya lo habíamos visto con anterioridad, que debe de tener obviamente un registro ante un colegio. Aproximadamente la licencia, se podría decir, dura 5 años y mínimo en esos 5 años pues tenga mínimo un trabajo, ¿no?, de dictamen, entre algunas cosas que ya habíamos visto en clases pasadas. Después menciona las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes no obligan a las autoridades fiscales la revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos. Se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios. Independientemente de que un dictamen lo haga un contador público incluso autorizado por la autoridad fiscal, eso no exime que el SAT, si quiere, puede seguir investigando o puede seguir revisando. Normalmente ya cuando es un dictamen finalizado por una persona externa, normalmente no lo hace, al menos que crea que existe algo raro, ¿no? Pero bueno, si quiere, puede seguir. Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el reglamento de este código o en reglas de carácter general que emita el SAT, o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por 3 años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este código y su reglamento. Pues prácticamente si no cumples con las reglas, te pueden suspender. Si hubiera reincidencia o el contador hubiera participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional, que ya habíamos dicho,
que forzosamente ocupa estar registrado ante un colegio, el que sea, pero simplemente que esté avalado obviamente por las autoridades, ¿no? Y en su caso la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión para llevar a cabo las facultades a las que se refiere este párrafo, y el SAT debe observar el siguiente procedimiento. Bueno, ¿cuál es el procedimiento entonces? Determinada la irregularidad, esta puede ser, no entregó los papeles de trabajo, pues simplemente puso cosas falsas, o por alguna razón sabía que no estaba registrado ante el SAT ni tampoco ante un colegio, sabiéndolo, de todas formas le vale, entre muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el procedimiento? Determinada la irregularidad, este será notificado al contador público registrado en un plazo que no excederá de 6 meses contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen, a efecto de que en un plazo de 15 días siguientes a que surta efectos dicha notificación, manifieste por escrito lo que su derecho convenga y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes. Bueno, él también tiene derecho a defenderse y bueno, si él considera que hay un error, pues bueno, puede hacerlo para que tenga, vamos, derecho de decir, yo no fui, ¿no? Agotado el periodo probatorio a que se refiere el inciso anterior, con vista en los elementos que obran en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que proceda. Entonces aquí pues el SAT, a su criterio, de acuerdo a las investigaciones, pues va a proceder a dar una resolución. La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no excederá de 12 meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se agote el plazo otorgado en el inciso A, que antecede para que el contador público manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes en relación con las irregularidades que le hayan sido notificadas. Aquí prácticamente, pues, también la autoridad dice, bueno, pues ya hiciste lo que creías conveniente, pusiste algunas pruebas y en base a tus pruebas, mis pruebas, esta es la resolución. Normalmente, ¿en qué puede quedar? El mismo artículo lo dijo. Suspensión de hasta 3 años, que digo, no parece tan grave, pero bueno, como persona y como contador no deja de ser dinero que ya no vas a percibir, tu prestigio o el despacho al cual trabajas, entonces creo que sales perdiendo. Posteriormente menciona, las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores públicos registrados cuyos integrantes obtengan autorización para formular los dictámenes a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberán registrarse ante la autoridad fiscal competente en los términos del reglamento de este código. Entonces, normalmente es un despacho el cual se registra ante la autoridad para decirle, yo también quiero hacer dictámenes. En pocas palabras, quiero ser un despacho de auditoría. Entonces, pues quiero estar en tu catálogo, ¿no? Por si algún cliente, normalmente casi siempre va a ser persona moral, pues diga, bueno, yo puedo contratar a este despacho porque está registrado ante la autoridad. Y bueno, obviamente si llega a haber un problema con alguno de los contadores que hace esta situación, pues puede afectarle, ¿no? También al despacho. Cuando la formulación de un dictamen se efectúe sin que se incumplan los requisitos de independencia por parte del contador público o por la persona moral de la que sea socio o integrante, se procederá a la cancelación del registro del contador público previa audiencia conforme el procedimiento establecido en el reglamento de este código. Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, incluso les recalqué mucho esto de la independencia por parte del contador público. Yo sé que ustedes no son contadores, son licenciados en negocios internacionales, pero les había comentado que también ustedes en algún momento van a tener que tener esa independencia, es decir, tomar decisiones de las actividades que les encomiende, en este caso su empresa o a lo mejor por ustedes mismos, y pues nunca caer en cuestiones que no sean éticas. Normalmente en auditoría se ve mucho eso, por eso a veces hay unas, digamos, reglas o códigos al momento de estar en auditoría para que no exista ese tipo de es que yo lo conozco o como que somos familiares o ya te había hecho auditoría y como que ya conozco y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucha independencia por parte del contador, es decir, toma decisión y criterio para poner las cosas como son.
En el artículo 52A dice, cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el reglamento de este código, estarán a lo siguiente. Primeramente, se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo siguiente. Es decir, no solamente se trata de, bueno, yo soy el contador, soy el despacho, entrego toda mi documentación, papeles de trabajo, borradores, todo lo entrego. Y pues ya, se acabó. Pues si el SAT dice, pues me gustaría entrevistar al contador. Entonces recuerden que realmente, bueno, en vida real, el contador que firma, digamos, el documento de los dictámenes, no siempre es el que va realmente a revisar. Realmente lo hace el staff. Por eso les decía yo en los ejercicios, una forma de, si lo quieren llamar simulación, les decía, yo soy el gerente. Ustedes son el staff y revisen los ejercicios. Si yo no los hubiera revisado en vida real, yo hubiera confiado en mi staff, en mi grupo, en mi equipo. Y a lo mejor se puede haber equivocado el equipo, pero al final la responsabilidad cae en el gerente, ¿no? Obviamente ahí el gerente también pudiera decir a lo mejor una forma de salvarse. O es que en el staff alguien me omitió un dato, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, al final el primero es el gerente que realmente firmó el documento. Obviamente todo esto es en base al Código Fiscal de la Federación, su reglamento y otras leyes que llegase a aplicar ahí. Si hay leyes que no te aplican, pues ya te salvaste, ¿no? La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales en todo caso se entiende que son propiedad del contador público. Esto es muy bueno saberlo. Ya en la vida real, todo lo que hagamos en una empresa, si bien es cierto, trabajamos para una empresa. Y pues las empresas obviamente tenemos obligaciones, ¿no? Ya dependiendo de a qué se dediquen. Pero hay cosas que como persona haces más o haces, como se dice coloquialmente, haces unos atajos. Ya sea en formatos, ya sea en procedimientos o algunos pasos, que eso es propio de ti, no de la empresa. Voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, si tú eres una persona que a lo mejor eres un vendedor de la tienda Coppel, por ejemplo. El vendedor le hicieron una instrucción, le dieron una capacitación, le dijeron, mira, este es tu horario, estas son tus prestaciones, tus beneficios, tú vas a estar en esta área, te vamos a capacitar para que más o menos sepas cómo se vende nuestro producto y así le vas a hacer. Entonces, él pone atención, dice, perfecto, yo cumplo la regla, etc. Pero les puedo asegurar que ese vendedor posiblemente ya tenga experiencia vendiendo otros productos similares. A lo mejor estuvo en FAMSA, a lo mejor estuvo en otras tiendas, ¿no? O incluso hasta vendió autos u otras cosas. Yo les puedo asegurar que muchos de esos vendedores en tiendas Coppel, por mencionar un ejemplo, como ya tienen experiencia, dicen, voy a utilizar otra técnica. Si bien me enseñaron una técnica aquí, pero voy a utilizar otra sin quitar o sin, digamos, modificar el objetivo. Y puede ser que tengan pues buenos resultados. Posiblemente alguien de ahí diga, oye, me gusta más la técnica esa que incluso que la que nos enseñaron. Ese tipo de situaciones de alguna manera son propias del trabajador. Igual en cuestiones de ya licenciados, todo lo que tú hagas, tus papeles de trabajo, todo eso, pertenecen a ti. Por eso en muchas empresas, bueno, está más enfocado a auditoría el tema. Lo digo por experiencia, yo también cuando fui en auditoría, igual el contador, entre el contador y el despacho, llega a haber una parte de contratos confidenciales. O sea, sí existen los famosos contratos confidenciales, muy parecido, por ejemplo, a las series que hacen en algunas aplicaciones como HBO, Netflix. No es falso eso de que, no puedo hablar del tema. Esto es real. A mí me tocó varias veces firmar contratos de confidencialidad, es decir, no puedo decir nada de la empresa de la cual estoy en estos momentos haciendo la auditoría. O de cierto tiempo puedo a lo mejor hablarlo si hay un problema. ¿Por qué? Porque en una auditoría, recuerden que en la auditoría revisas a una empresa, pero al revisar a la empresa salen otras cosas de otras empresas, entonces tú ya te enteras y dices, híjole, la otra empresa también va a tener el mismo problema. Y más, aseguro que la otra empresa tiene problemas. Entonces, al final, todo ese tipo de cuestiones y papeles de trabajo son tuyos.
aunque pertenezcas al despacho, hay cosas que luego dicen, ok, este estudio te respetamos, no hay problema, esos son tus papeles, así trabajas con este procedimiento, está bien. Entonces es muy importante que la autoridad también lo dice, ¿no? ¿Sabes qué? Al final es propiedad tuya, pero bueno, esa propiedad tuya ayuda a multas, en algunos casos va a ir a la cárcel el contribuyente, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces esto es real, quiero suponer que alguno de ustedes a lo mejor ha tenido una experiencia parecida, y si no, algún día la van a tener, más en licenciados en negocios internacionales. Siguiente, la información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Todo lo que esté al alcance de la autoridad, y si lo ocupa, le va a decir al contribuyente que va a utilizar información del despacho al cual le hicieron la revisión. Después, la revisión a la que se refiere esta fracción se verá a cabo con el contador público que haya formulado el dictamen. Esta revisión deberá exceder un plazo de 6 meses contados a partir de que notifica el contador público la solicitud de la información. Cuando la autoridad dentro del plazo mencionado no requiera directamente al contribuyente la información a la que se refiere el inciso C de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción 2 del presente artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los que ya son revisados. En pocas palabras, se hace una vez la revisión y en cuestiones de que ya entregaste tu dictamen, ya no se puede hacer eso otra vez. O sea, de forma rápida. Tendrías que crear otro procedimiento. Después mencionan la siguiente fracción. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen, la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si estos no fueran suficientes a juicio de la autoridad fiscal, para conocer la situación fiscal del contribuyente o si estos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53A de este código o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán a su juicio ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación. No suele suceder porque al final pues el despacho, es un prestigio, entonces es muy raro, ¿no? Pero bueno, por descuido o algo por el estilo, al final la autoridad, el hecho de que tú tengas un dictamen por parte de un despacho no significa que ya la autoridad te va a decir perfecto, ya todo está bien. Igual si quiere revisarte él, lo va a hacer. Después, las autoridades fiscales podrán en cualquier tiempo solicitar a los terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios de información y documentación para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y los demás documentos, en cuyo caso la solicitud será por escrito notificando copia de la misma el contribuyente. Esto suele ser muy común, por eso muchos en la vida real, cuando dicen va a haber auditoría, pues normalmente se espantan todos, no solamente quien le van a hacer la auditoría, sino proveedores, clientes, acreedores diversos. No diría que los bancos, pero sí al ver tu estado de cuenta bancaria, pues ahí va a haber muchos nombres de muchas empresas que tú pagas o que tú recibes dinero. Y bueno, al final pues es una revoltura donde casi a todos pueden revisar, ¿no? Entonces por eso muchos le temen a las auditorías fiscales. La autoridad fiscal podrá en cualquier tiempo pues, solicitar obviamente la información. Y esto no necesariamente que no te esté revisando, ¿no? Entonces, obviamente se avisa con tiempo, no es nomás que de repente va a llegar y dame toda la información. Menciona también sobre la visita domiciliaria o el requerimiento de la información que realice un contribuyente que dictamine sus estados financieros en los términos de este código, cuyo único propósito sea el obtener información relacionada con un tercero, no se considera revisión de dictamen. En este caso, por ejemplo, si yo estoy revisando a una empresa, un ejemplo, estamos revisando nosotros a la empresa Coppel. Algo tenemos con Coppel que nosotros queremos revisar. Revisamos las tiendas Coppel. Entonces, el objetivo es revisarle a la tienda Coppel todo. ¿Qué le puedes revisar? Le puedes revisar la cuenta de clientes, por ejemplo, la cuenta de gastos, todo. En cuestión contable, en cuestión de impuestos y en cuestión de inventario, también le puedes revisar. En cuestión de tiendas, o sea, le puedes revisar muchísimas cosas, ¿no? Y si por alguna razón hay algún problema de una compra o una venta de uno de sus proveedores de la misma empresa, el SAT en este caso puede pedir información a la otra empresa, pero para la empresa que le está pidiendo la información no es auditoría.
ni tampoco son dictámenes ni nada, simplemente es como una solicitud de información. Entonces realmente a quien se le hace el dictamen sería en este caso la tienda Coppel, no a las demás. A las demás nomás les pide así como, quiero saber, me gustaría que apoyaras, pero no se considera que le están haciendo realmente una auditoría a ellos. Si quisiera la autoridad, entonces sí, todo el procedimiento que vimos en clases anteriores de cómo avisarle, la notificación, todo eso que vimos, pues tendría que hacerlo, ¿no? El plazo que se refiere al segundo párrafo de la fracción 1 de este artículo es independiente del que se establece en el artículo 46A de este código. Sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones porque hay muchos plazos para todo. Plazo para entregar pruebas, plazo para durar una auditoría, plazos para entregar el dictamen parcial, el final, entonces son diferentes plazos. Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales no se deberá observar el orden establecido en este artículo, cuando en el dictamen exista obtención de opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales. Normalmente cuando el contador prefiere decir yo opino negativamente o opino ciertas cosas, es que también el contador prefiere no meterse en problemas y mejor decir la verdad, ¿no? Lo que es lo mejor. En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y estos no se enteren de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32A de este código. Bueno, aquí viene una serie de cosas que pueden pasar, ¿no? El dictamen no surta efectos fiscales. En este caso podrían ser dictámenes de otra índole que pueden confundirse como fiscales. El contador público que formule el dictamen no está autorizado a su registro o esté suspendido o cancelado. Pues obviamente, en algunas ocasiones puede pasar que a lo mejor el despacho por alguna razón mandó a uno y no vio si realmente él estaba registrado. Una cosa es que esté registrado tu despacho y otra cosa es que esté registrado tus contadores, ¿no? El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso cambio de domicilio en el reglamento de este código. Aquí son errores del que podría pasar, no sé, un despacho y dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos ahorita en esta colonia, por ejemplo, estamos en la colonia Reforma, pero quiero cambiar mi despacho al centro porque ahí va a haber más gente, me queda más cerca de muchas empresas, etcétera, y está mejor. Y se lo olvida, simplemente por el hecho de olvidársele cambiar el domicilio, aunque pues tenga todo, ¿no? O sea, tenga todos los permisos, pues se puede decir que eso ya no va a surtir efecto, ¿no? El objeto de los actos de comprobación versa sobre contribuciones o aprovechamientos en materia de comercio exterior, clasificación arancelaria, cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, la legal importación, estancia y tenencia de mercancías de procedencia extranjera y territorio nacional. Este tema en particular no es tanto de autoridades fiscales. Entonces, esto no se consideraría entonces como algo malo. Aunque se puede decir, hay algo malo en esas cosas, hay un departamento especial, ¿no? Recuerden que aquí el objetivo es lo fiscal. El objeto de los actos de comprobación sea sobre los efectos de desincorporación de sociedades o cuando la sociedad integradora deje de determinar su resultado fiscal integrado. Esto en dado caso de que existan empresas relacionadas o partes relacionadas, pues ahí tendríamos que antes de hacer auditoría verificar qué empresa ya la eliminaron o qué empresa no. Tratándose de la revisión de conceptos modificados por el contribuyente que originen la presentación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión del dictamen del ejercicio que corresponde a las modificaciones. Pudiera pasar a lo mejor que el contribuyente quiere ser más inteligente y a lo mejor entre comillas contrata otro despacho o dice no, mejor que este despacho me lo haga y luego otro y se hace que se hizo, como dicen por ahí, se hizo un lío y la autoridad le dijo no, yo nomás quiero a por mencionar un ejemplo. O que el contribuyente se haya equivocado y contrató a un despacho que no está registrado para hacerle eso y lo toma el dictamen como si fuera el bueno. Recuerden que también las empresas, si quieren, pueden auditarse aunque no estén obligadas, simplemente por si llega Hacienda o el verdadero o el que Hacienda diga, pues ellos digan, mira, yo ya hice con anterioridad en un despacho, no está autorizado, pero me hizo un trabajo. Obviamente esto no avala ya un dictamen como tal, pero me doy cuenta de varias irregularidades. Entonces ahí va a decir la autoridad, oye, pues que yo todavía no la autoricé, ¿no? Se haya dejado sin efectos el contribuyente objeto de la revisión el certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales por internet. Tratándose de las revisiones electrónicas a que se refiere la fracción 9 del artículo 42 del presente código, y cuando habiendo ejercido la opción a que se refiere el artículo 32A de este código,
el dictamen de los estados financieros serían presentados en forma extemporánea, es decir, mucho más de lo que ya tenías que haber entregado. Y por cada operación no proporcionar la información a la que se refiere el artículo 31A de este código proporciona incompleto con errores, inconsistencias o en forma distinta o señalar en disposiciones fiscales, es decir, entregar un dictamen que nada que ver, ¿no? O sea, a lo mejor con reglas que ni siquiera existen, etc. Tratándose de la revisión de pagos provisionales o mensuales, solo se aplicará el orden establecido en este artículo respecto a aquellos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera presentado el dictamen. Después, artículo 53. En el caso de, con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades soliciten estos informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estarán a lo siguiente. Se tendrán los siguientes plazos para su presentación. Los libros y registros que forman parte de su contabilidad solicitados en el curso de una visita deberán presentarse inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico en su caso. Aquí es prácticamente toda la contabilidad que se pueden imaginar de una empresa, pues la autoridad se lo requiere, dámelo todo, ¿no? Aquí puede ser de dos maneras, ya lo habíamos comentado, una es físicamente, por eso muchos de ustedes posiblemente han visto departamentos de contabilidad y siempre hay muchas cajas, ¿no? En la parte de atrás, que son normalmente las pólizas, que es como lo que estaban haciendo ustedes. ¿Y para qué es eso? Porque pues algún día puede venir una auditoría fiscal y si quiere todo lo que ven en esas cajitas y la autoridad dice yo quiero todo, pues todo, o sea, literal, o sea, si son 100 cajas, las 100 cajas que representarían cada 100 cajas un mes, ¿no? Bueno, aquí depende cómo la empresa lo acomode. Y normalmente pues ahora sí que la autoridad, ya les había comentado que a veces va a los trabajos o a las empresas y ahí tiene a la gente, o a veces dice, prefiero llevármelo a las oficinas, ¿no? Y el detalle está ahí que cuando te lo pide que se lo va a llevar, tienes que sacarle copias, ¿no? Y en algunos casos sí lo cotejan con la original, pero normalmente ya con la copia, pues ya está, ¿no? En dado caso que no seas un contribuyente o una persona moral que como que tenga todo en físico, dices, no, prefiero no imprimir tanto, pero lo tengo todo en mi programa. Es decir, puede ser un compact, un coin de lo que es contabilidad. Ahí tendrías que darle el archivo electrónicamente, no sé, un USB, un disco, o si está en la nube, porque hoy en día ya hay también empresas que te dicen, nosotros no metemos programas ya en tu computadora, todo está en la nube, ¿no? Parecido a algo así como el Drive, por ejemplo, cuando ustedes suben un archivo o algo parecido, más o menos así, pero de programas de contabilidad. En ese caso, pues sí hay que darle un acceso, porque hay muchos programas que son nada más de empresas en particular, no es como que sea un programa que todo el mundo conozca, es más, ni el SAT lo conoce. Obviamente Compact, Coin, todo eso el SAT lo conoce y tiene obviamente esos programas para estar revisando, pero cuando es un programa muy especial que dicen, no, este programa pues ¿de dónde lo sacaste, no? No es muy comercial, a lo mejor se le hicieron a la medida a esa empresa. Un ejemplo rápido, yo recuerdo que trabajaba en una empresa y tenían un programa que se llamaba Salomón y era de facturación y registros de contabilidad, y dije yo, pues ni siquiera es mexicano, y de hecho no era mexicano, era un programa extranjero, pero bueno, es el que se utilizaba, ¿no? Después dice 15 días contados a partir del día siguiente aquel en que surta efecto la notificación de la solicitud respectiva en los demás casos. Los plazos a que se refiere este inciso se podrán ampliar por las autoridades fiscales por 10 días más cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención. Es decir, pues si por alguna razón no pueden darle esa información, pues obviamente te dicen no te preocupes, te doy más días, ¿no? Pero bueno, al final la autoridad ya sabes que siempre va a buscar la manera, ¿no? De que tú le proporciones todo. Siguiente artículo, artículo 53A. Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información a que se refiere el artículo 52 de este código y soliciten el contador público registrado que le hubiera formulado información o documentación, la misma se deberá presentar en los siguientes plazos. 6 días tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen realizado. Cuando el contador público registrado tenga un domicilio fuera de la localidad en que se ubique la autoridad solicitante, el plazo será de 15 días. Aquí estamos hablando de cuestión de que está dando por entender que la autoridad dice, bueno, puede ser un despacho un poquito foráneo, ¿no? Que de hecho también existen. Y las empresas pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me audite un despacho de Sonora.
Esto es porque si es un despacho de la autoridad que lo permite y es de la misma zona, posiblemente a lo mejor con anterioridad ya te había hecho una auditoría. Al final, todos son personas éticas, ¿no? Pero algunos prefieren mejor que sea de otro estado, ¿no? Así no me conoce y puede ser como más objetivo, se podría decir, ¿no? Después, 15 días tratando de otra documentación e información relacionada con el dictamen que esté en el poder del contribuyente. Bueno, vamos a dejar hasta el artículo 53A en esta clase y para la siguiente clase, pues artículo 53B. Vamos a explicar rápidamente lo que es ya prácticamente el final, ¿no? Bueno, ¿cómo está la situación? Nosotros estamos el día de hoy aquí, en sábado 7. Bueno, pues estamos aquí el día 7 y se termina el día 21, pero realmente el día 21 ya solamente voy a entregar calificaciones, pues ya final, ¿no? Es decir, ya la calificación final de ambas materias. Es decir, el día 21 realmente no va a haber como clase, simplemente se entrega de calificación final, últimos comentarios y pues se acabó. Entonces, la próxima semana yo les puedo dar la calificación del tercer parcial de proyecto, obviamente con el ejercicio que les voy a dejar esta semana. Posteriormente ya no va a haber examen en proyecto, entonces la próxima semana, es decir, el día 14, dejo otra actividad, tal vez un reporte de lectura, y ese reporte de lectura pues prácticamente se suma con las participaciones que se hagan del día de hoy y el día 14, y se entregaría portafolio más tardar el viernes. Es decir, en pocas palabras, el viernes más tarde pueden entregar portafolio de ambas materias y pues va a haber examen nada más de auditoría, que sería a partir del 14. Les puedo dar ya el examen, igual tienen hasta el día 20 para hacerlo, ¿no? Va a venir de lo que veamos todavía el 14 y lo que vimos en los últimos clases que pudimos ver. Y pues ya de esa forma calificaríamos ya para el día 21 y entregarles ya toda la calificación, ya todo, o sea, ya final. Entonces, para que no nos revolvamos, examen a partir del 14, solamente de auditoría. Y puros trabajos y entrega de portafolios hasta el día 20, a partir prácticamente del día 14. Y pues el día 21 ya les doy toda su calificación y pues ahí se acabaría. Y pues prácticamente sería todo esto. Rápidamente voy a entregar las calificaciones solamente de una materia que es de auditoría. Bueno, entonces rápidamente, examen: Eduardo Luis 8, José Antonio 10, Ana Jessica 8, Keila 0, Rocío Abigail 10, Ariana Giselle 10. En el caso de Beatriz, revisé hasta las 9 de la noche del día anterior y no estaba todavía tu examen, pero todavía tienen tiempo. Recuerden que es hasta la medianoche o un poquito pasadas de la medianoche del día de ayer. Entonces, si lo entregaste ahora sí que a lo mejor lo entregaste a las 10, 11, 12, la verdad no lo desconozco, no he revisado. Entonces, si ya lo entregaste, pues omite esto, ¿no? Obviamente vas a tener una calificación aquí diferente porque no lo he visto. Si ya lo enviaste, no te preocupes, en unos momentos reviso y modifico la calificación. En portafolios prácticamente todos tuvieron 10, a excepción de Eduardo Luis, que tuvo un 9. Tareas y ejercicios, en su mayoría todos entregaron trabajos, a excepción de Eduardo Luis. 2 tareas les faltó y por ahí se acabó 9 y 8. Los demás prácticamente 10, uno que otro 9. Entonces pues prácticamente no les fue tan mal. Y la participación, pues prácticamente todos entregaron la participación, así es que todos tienen su porcentaje correctamente. Ahora sí, calificación final de auditoría. Chávez Castro Eduardo Luis 8.1, José Antonio 10, Ana Jessica 9.4, Keila 0, Rocío Abigail 10 y Ariana Giselle 10. Beatriz en estos momentos tiene 7. Si ya hiciste el examen, pues modifico la calificación. Rápidamente se me olvidó decirles también sobre el cuarto parcial. El cuarto parcial, igual, tienen el viernes, prácticamente el viernes tendrían que entregar prácticamente todo, ¿no? Portafolios, y recuerden
no es una exposición, es simplemente una retroalimentación de los temas que vimos. No traten como de exponerlo, es simplemente pues ahora sí que su opinión, qué fue lo que aprendieron, todo eso en un video, ya saben, no es necesario que hagan así como si fuera una exposición, no es tan formal. Entonces ese es nada más para revisar el cuarto parcial, que nada más sería esa actividad y ya. Y pues me lo tendrían que entregar más tardar el día viernes, ¿no? Entonces ya se los digo desde ahorita para que pues ya vayan avanzando, ¿no? Escojan un tema, ya pueden escoger cualquier tema o dos temitas por ahí de ambas materias y digan, no, pues este tema fue el que me gustó o lo he visto en mi trabajo, etcétera, ¿no? Prácticamente todo eso. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y pues nos vemos hasta la próxima semana. Ya ahora sí, prácticamente sería la última clase de teoría. Nos vemos y pues buen fin de semana. Hasta luego.